Hola, muy buenos días. Les saluda Suanis Aguirre. Qué bueno estar con ustedes una vez más en su programa Con Salud. Cada miércoles tratamos los temas que tienen que ver con la salud integral del paciente diabético, y el INADI se hace presente ya desde varios tiempos atrás. Quiero presentarles el tema que hemos preparado esta mañana para usted que nos escucha, nos ve por la televisión y nos sigue en redes sociales. Estaremos hablando de hipertensión arterial, y a esto le uniremos el acompañamiento de la familia, que es muy importante para que el tratamiento sea exitoso. Para hablar de este tema está conmigo la doctora Delmi Castillo, médico internista. Mucho gusto. ¿Cómo estamos, doctora? Muy bien, gracias a Dios. Pues es un gusto siempre estar acá en su programa, y siempre para que venir a ayudar y a poder educar a la población. Eso es importante, doctora. La hipertensión arterial está directamente ligada al paciente diabético, y ahí la pregunta que yo siempre hago: ¿qué fue primero? ¿La hipertensión y la diabetes, o la diabetes fue primero y luego la hipertensión? Normalmente siempre es importante que estas dos son enfermedades crónicas, ¿verdad? De las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces es importante ver que entender en sí qué es la hipertensión. Sí. ¿Verdad? Para que la persona dice: no, pero yo no siento nada, y anda la presión sumamente elevada, 150/90, 150/100. Entonces, primero, los valores de presión. La presión arterial tiene dos valores importantes: la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La sistólica tiene que estar en 120 y la diastólica tiene que estar en 80. Entonces, por eso, cuando usted va, le toman la presión, lo primero que le dicen: la anda bien. Y entonces la enfermera usted le pregunta a la enfermera: ¿cuánto? Entonces la enfermera le dice 120/80, 110/80. Eso es tener cifras normales de presión arterial. Ahora bien, vamos a la causa del por qué este paciente tiene la presión arterial elevada. ¿Cuánto sería elevada, doctora? Por arriba de esa cifra, exactamente. Sí. Entonces, por arriba de esa cifra, ya las diferentes entidades y sociedades en cuanto a de cardiología, de hipertensión, han ido clasificando, han ido modificando en el tiempo en cuanto a los valores y cuándo iniciar tratamiento. Normalmente va relacionada, tiene que ver un factor hereditario, ¿verdad? Y además de eso, tiene que determinar si este paciente tiene un grado de resistencia a nivel de las arterias, que eso hace que empiece a elevarse la presión. Entonces, normalmente, más del 90% de los casos de hipertensión arterial son idiopáticos. O sea, no se sabe del por qué este paciente tiene la presión arterial elevada. Pero hay otros puntos muy importantes, porque hay hipertensión que va relacionada a problemas renales. Entonces, normalmente el paciente con insuficiencia renal ya empieza a manifestar también alteración de las cifras de presión arterial. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos si padezco o no padezco de la presión? Es simple: ir a su médico, su evaluación mínimo 2 o 1 vez al año, para determinar, para que el médico le haga su chequeo general. Yo le digo a las personas: usted tiene que hacerse su chequeo general mínimo 2 veces al año. Sí. Que lo vaya a su médico, al médico general, ¿verdad? Porque estamos capacitados médico general, o vaya a su internista, o vaya al cardiólogo. La cuestión es de que usted tiene que estarse chequeando si usted es una persona sana. Ahora bien, si usted ya es una persona hipertensa, ya diagnosticada con hipertensión, entonces hay otros factores, porque siempre la hipertensión va asociado con, ¿verdad? Con normalmente la diabetes, porque son enfermedades ya más crónicas, como decíamos al inicio, y que van relacionadas, tienen una relación entre ellas. Entre esto, ver principalmente el sedentarismo, la obesidad. Las dos tienen esas relaciones y otros factores agregados que obviamente vienen e influyen en que este paciente no va a tener una buena evolución. Allí pregunto, doctora, por ejemplo, un alza de azúcar en sangre, niveles de glucosa por encima de lo normal, ¿podrían llevarle a un cuadro de hipertensión a la persona temporal? Bueno, por ejemplo, hay que determinar si este paciente tiene una crisis hipertensiva, ¿verdad? Hay que determinar si es una emergencia o una urgencia. El paciente, pueden haber elevaciones transitorias de presión arterial en los pacientes que quizá, por ejemplo, tengan algún cuadro de ansiedad o algún cuadro de un trastorno de estrés postraumático, o que tengan un estrés, ¿verdad?, emocional en ese momento, que
eleve transitoriamente. O por ejemplo, las mujeres que desarrollan alzas de presión arterial durante el embarazo, ¿verdad? Que eso ya es hipertensión gestacional, que solo se da esa alza de presión durante el embarazo y los 3 meses posteriores se le sigue la evolución a esta paciente, a esta mujer, se sigue y determina que su presión volvió a la normalidad. Entonces solamente fue hipertensión gestacional. O también otros trastornos como la preeclampsia, que van asociados al embarazo. Entonces, en ese momento son elevaciones transitorias que se dan en ese momento, sí, pero que posterior a ya queda la persona completamente normal. Ahora bien, si en el seguimiento de esta paciente persiste con las cifras de presión arterial elevada, ya el médico pues determina darle su antihipertensivo. Y la relación con la diabetes, obviamente, si un paciente diabético e hipertenso, o sea, la hipertensión por per se es un factor de riesgo. Tener cifras de presión arterial elevada ya es un factor de riesgo para desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, si este paciente tiene un alza del azúcar, muy probablemente también no esté controlado de su presión arterial. Entonces, siempre el médico es un reto, tener que poder determinar que este paciente logre metas. Es importante aquí donde menciona usted la mujer embarazada, muchas mujeres desarrollan ambas. Uno es la hipertensión durante el embarazo y también la diabetes gestacional. Cuando la mujer da a luz, en esos primeros días podrían quitarse todos esos síntomas, o hay muchas que me han dicho, a raíz de mi embarazo o mi último embarazo, yo quedé hipertensa, por ejemplo. Exacto, entonces es por lo mismo, o sea, quedaron con ese estado crónico, o sea, ya quedaron per se con la elevación de su presión arterial. Entonces, definitivamente este paciente va a tener que seguir tomando, ¿verdad? En este caso la mujer va a tener que seguir tomando o le van a hacer cambio de fármacos, porque no todos los fármacos, de por sí los fármacos antihipertensivos están contraindicados en el embarazo. La que se utiliza es la alfametildopa, que trabaja a nivel central. Entonces, esta se da en la mujer durante el embarazo para que no cause ningún daño a lo que es el feto. Pero posteriormente ya el médico, ya tratante, puede determinar si definitivamente quedó hipertensa, se le puede hacer un mapeo, o sea, una monitorización ambulatoria de lo que es la presión arterial y determinar si esta paciente realmente hace hipertensión durante la noche o no hace hipertensión, o durante el día hace hipertensión. Entonces anda con su monitoreo y dependiendo cómo salga, cuál es la media de esas presiones arteriales en esas 24 horas, pues ya se determina dar el tratamiento. Si queremos estar seguros de que realmente, porque hay pacientes que quizás solamente hacen hipertensión transitoria de bata blanca, por ejemplo, van al doctor y como van tan estresados, liberan tantas hormonas ahí, entonces viene y se le dispara la presión arterial, pero quizás ese paciente no es hipertenso, simplemente es porque está en una situación de estrés y se eleva la presión. Sí. Doctora, voy a hacer una pausa, me quedo con una pregunta siempre con ese caso de la mujer en el embarazo. Si ella es hipertensa, el bebé está corriendo el riesgo o las secuelas, o podría ser el hipertenso también. Lo vamos a hablar de regreso de la pausa. Le invitamos para que nos llame al 2257-1704 o mándenos un WhatsApp al 9902-9571. Estamos hablando de hipertensión arterial. Ya volvemos. Continuamos en su programa Con Salud hablando de hipertensión arterial. Qué bueno que nos sigue. Puede hacer sus consultas al 2257-1704, bien mandarnos un mensaje al 9902-9571. Con la doctora Delmi Castillo, médico internista del Instituto Nacional del Diabético, hemos abordado este tema, como hemos comenzado. Igual sus preguntas son muy importantes para irlas evacuando, y si son del tema, mucho mejor. Bien, me quedé con ese interrogante, doctora, acerca del embarazo. Decimos, muchas mujeres desarrollan diabetes gestacional y se junta con esto la hipertensión arterial, o sea, se elevan los niveles de la presión arterial en la mujer durante el embarazo. Sí, y eso es importante porque en el control prenatal es ahí donde ya sea médico general o el médico en servicio social, que somos los que atendemos a los pacientes, allá en las áreas bien remotas, entonces estarle monitorizando tanto la presión arterial como sus niveles de glicemia, porque si hay una alteración de estos,
ya hay que derivar al paciente para un oportuno manejo, porque ¿qué pasa cuando la madre desarrolla diabetes gestacional? Bueno, está bien, si no se controla, tiene que ser manejado de manera multidisciplinaria con el perinatólogo y también con el endocrinólogo para poder manejar lo que son las variantes en cuanto a lo que son los niveles de insulina, ver cómo está creciendo el niño. Entonces, eso por la parte de lo que es la diabetes. Pero ¿qué pasa con las mujeres que tienen hipertensión? Normalmente el niño acá con una mujer con hipertensión, ya sea per se que antes, que antes la mujer sea hipertensa o que desarrolle trastornos de presión durante el embarazo, estos niños tienden a nacer más pequeños, ¿verdad? O sea que entonces es lo contrario. Hay restricción, exactamente, porque disminuye lo que es el flujo de sangre a lo que es la placenta. Claro, estos temas los maneja más un ginecólogo, ¿no? Pero sí normalmente va relacionado a esto. Entonces, ahí es donde de manera multidisciplinaria hay que manejar a la mujer, manejarle sus niveles de presión arterial y manejarle sus niveles de glucosa, porque al final es el producto, ¿verdad? El feto, lo que es el niño ya en sí, que se está gestando, él es el que termina con las consecuencias, ¿verdad? Ya sea o un bajo peso al nacer o ver que este niño nace muy grande, lo que estábamos hablando fuera de cámara de macrosomía fetal, ¿verdad? Que normalmente las mujeres diabéticas desarrollan macrosomía fetal. Y hay algo muy importante que hablábamos, doctora, en la pausa, es que si bien decimos, bueno, la hipertensión, niveles de presión alta en mujeres, hace que el niño sea un poco de un tamaño mucho menor. Ahora, altos niveles de glucosa en sangre o diabetes gestacional en la mujer en el embarazo hacen que desarrollen niños macrosómicos, o sea, grandes. Mi pregunta es, según lo que platicábamos, que decíamos, el problema que se da con los bebés es que al momento de nacer, como ellos venían dentro del útero teniendo recibían mucha glucosa, un exceso, el bebé cuando se adapta ya al nacimiento presenta lo contrario, bajones de azúcar en sangre que ya no recibía. Pero pregunto, ¿el niño tiene alta probabilidad de ser diabético, habiendo vivido su madre una diabetes gestacional? El niño macrosómico, de por sí, uno de los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes es que este niño haya tenido macrosomía fetal. Entonces hay que determinar si el niño va a quedar per se ya con un trastorno de tolerancia a la glucosa y va a manifestar la enfermedad más adelante. O sea que tienen que ser muy cuidados con la alimentación. Exactamente. Una, por la alimentación, y dos, para que exista la diabetes tipo, en el contexto de esto, pues diabetes tipo 2, pero cuando ya esta enfermedad, la diabetes se presenta en la infancia, ya hay un inmunoactivador, algo que viene y activa, y hay una reacción cruzada en donde viene y se ataca las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Entonces ya desarrolla la tipo 1. O sea que hay una memoria genética, podemos decirlo ahí, de ese bebé. Por decirlo más fácilmente, algo así. Entonces necesitamos siempre el control, y que por eso es importante el acompañamiento. Por eso estamos ahorita en el mes, ¿verdad? Ya está por decreto nacional 118-2018, que estamos en el mes de la lucha contra la diabetes, o sea, el acompañamiento de los pacientes con diabetes. Entonces eso es importante, porque la mamá a veces sí, tuvo un niño grande, pero ya no les da seguimiento, ya bueno, mi niño ya creció, va bien, él se maneja bien, pero ¿qué tal si este niño empieza a tener trastornos y no nos damos cuenta? Y no nos damos cuenta. Sí. Eso es lo que pasa. Entonces ahí se está enfocando mucho. Y la alimentación, bien decía usted, Suani, ¿qué pasa? Los niños ahora, bueno, no solo los niños, la familia en general, comemos de más, ¿verdad? Entonces, este niño va engordando, no hace actividad física. ¿Por qué? Porque prefiere estar con su tablet, ¿verdad? Sin hacer mención, o sea, yo no tengo nada en contra de la tecnología, más bien creo que la tecnología nos ayuda, pero todo con límite, pues. Pero los papás prefieren que su hijo esté en su recámara, bueno, en su cuarto. En vez de hacer una actividad física. Exactamente, jugar pelota en la calle. Ya sea jugando ahí en la computadora, lo que sea, pero no haciendo una actividad física. Entonces este niño va a empezar
a engordar, a tener mayor resistencia a la insulina y va a desarrollar diabetes. Eso es importante, y ahora que venimos ya para un tiempo de fin de año, Navidad, ¿verdad? Sí. Que los papás hacen y el niño dice, quiero el Nintendo tal o la consola de videojuegos X, yo no sé los nombres, ¿verdad? Pero entonces el papá dice, bueno, sacaste buenas notas, pasaste el año en la escuela, del colegio, te lo voy a comprar. Sin embargo, estamos viendo que con esto no tenemos nada en contra, pero hay un exceso en el uso o abuso en las horas de exposición a este tipo de aparatos y le están causando un daño no solamente a la emotividad del niño, le causan un daño en su sueño, no duermen las horas completas que deberían dormir, son niños que van aletargados a la escuela al día siguiente. Entonces imagínense todo un método, donde se le da un regalo de este tipo, su hijo va a llegar con un bajón a la escuela y entonces vamos a verlo reflejado en sus notas o en su rendimiento académico. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, doctora. Tenemos en este momento un contacto con Delia Arita, que se encuentra en otro punto de la ciudad. Buenos días, Delia. Buenos días, Suani, y también a su invitada que se encuentra ahorita en el estudio. Y es que es importante señalar que a pesar de que nos encontramos en época con temperaturas bajas, la Secretaría de Salud ha reportado que todavía han encontrado lo que son criaderos de zancudos, y es la doctora Edith Rodríguez que nos amplía esta información. A pesar de que el clima que tenemos en estos momentos puede contribuir a la muerte del zancudo adulto, pero si tenemos el criadero en casa, difícilmente vamos a nosotros a poder eliminar esto. Y nos va a llevar a que el otro año nosotros comencemos igualmente en epidemia. Por lo tanto, pedimos a la población su colaboración, ya que las autoridades y el personal de la Secretaría de Salud está interviniendo, trabajando en forma ardua todos los fines de semana y de lunes a viernes también. Por lo tanto, pedimos a la población que contribuya con eliminación. Eso era parte de lo que manifestaba la jefa de vigilancia de la Secretaría de Salud, y también importante hacer un llamado a la población siempre que mantenga limpias sus áreas, sobre todo para evitar que estos criaderos de zancudos se sigan propagando por el país. Con este informe retornamos con ustedes, Estudio Suani. Muchísimas gracias, Delia, por esa información. Es importante que no bajemos la guardia. El dengue sigue allí. Ya se han reportado más decesos de niños. Los niños son tan vulnerables, los diabéticos también, ¿verdad? Sí. Los adultos mayores son los grupos en riesgo, las mujeres embarazadas. Doctora, incluso fíjese que escuchaba yo que antes se hablaba un poco del Zika por transmisión sexual, pero escuché hace poco que el dengue también, el virus del dengue por transmisión sexual, según lo habían diagnosticado un caso en los Estados Unidos, ¿verdad? Todavía no se ha dicho nada acá, pero podría darse de esa manera también, así que tengamos mucho cuidado. Hacemos una breve pausa, continúe con nosotros, le invitamos para que siempre haga sus consultas al 2257-1704 o nos manden un mensaje vía WhatsApp al 9902-9571. Ya regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Le invitamos para que nos llame al 2257-1704 o nos manden un mensaje vía WhatsApp al 9902-9571. Como Delia hacía el contacto hace un momento del dengue, nos llama la atención, doctora, que sigue aumentando esto del dengue. Sí. Porque el problema es que no hay una conciencia todavía de nosotros, que esto no debe hacer, decir, bueno, que limpie mi vecino y yo, no importa. Tiene que ser de la colectividad, donde todos nos unamos. Sí, porque creo yo que es lo más importante, porque de nada sirve en que yo limpie si mi vecino no limpia. Entonces, si el mosquito va a venir a picar, bueno, adquiere el virus de la persona infectada y me lo pasó a mí, que yo no estoy infectada, pero viaja 200 metros a la redonda, o sea, como usted dice, todos, digamos, toda la colonia, toda la comunidad en sí, ponerse a limpiar y a quitar todos los posibles criaderos para que este mosquito venga y se reproduzca, porque si no, en nada estamos. Y yo creo que sí es importante porque, si bien es cierto, se adquiere memoria inmunológica. Si yo tengo dengue, pues dependiendo del serotipo que tenga, ya te quedé inmune. De los 5 serotipos que hay, quedé inmune a uno. Sí. Pero quedan otros 4, entonces me puede volver a dar dengue. Y eso aumenta el riesgo de que sea un dengue grave, ¿verdad? Con manifestaciones hemorrágicas. Entonces creo yo que es importante hacer conciencia, o sea, ya vimos lo que la doctora expuso, ¿verdad?, de la Secretaría de Salud,
realmente de tomar conciencia nosotros, de empezar a limpiar, o sea, realmente limpiar. O que creemos que por el frío, como dices, exactamente, tal vez no andamos viendo o no escuchamos los zancudos que están cerca de nuestro hogar. Sin embargo, los criaderos pueden estar hasta un año y en la época de verano en comenzar la fiesta. O sea, necesitamos en este momento hacer limpieza, sabemos que hay una escasez de agua, es normal que digamos, bueno, tenemos que ahorrar agua, pero hay que tomar conciencia que esa agua esté bien tapada, que lleve su cloro, que haya sido bien higienizado para que no vaya, aunque usted dice lo tapé, pero si fue un criadero, ahí está el niño, ¿verdad? Eso es importante. Mire que le hacen una consulta, doctora, al 9902-9571. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, lindo programa de San Pedro Sula. Ella se llama Gilma Maldonado. Le pregunta que si un paciente diabético su presión arterial es variable y más alta que lo normal, ¿por qué? El paciente es hipertenso y diabético. Y las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, en los pacientes diabéticos hipertensos uno determina metas. Entonces, ahí las metas en un paciente diabético hipertenso debe de ser 130-80. Ese debe de ser la sistólica en 130 y la de abajo, la diastólica, en 80. Porque así disminuimos lo que es la morbimortalidad en este paciente y logramos metas y logramos que este paciente no llegue a complicaciones. Acordémonos que de las dos primeras causas de lo que es la enfermedad renal terminal es la diabetes y la hipertensión. Entonces, manejando esto, podemos lograr que este paciente disminuya lo que es la progresión a las complicaciones crónicas. Entonces, dependiendo, lo que nos dicen otras sociedades es tener la presión, puede ser 140, 90, pero lo que nos dictan las últimas guías que han salido es 130-80, entonces este paciente debe de lograr en primera, pues ir a su doctor, ¿ok? Y que su doctor determine si le hace cambios en cuanto a la terapia. ¿Por qué? Porque los fármacos actúan de diferentes formas y hay fármacos que pueden solamente cubrirle 12 horas, 16 horas en cuanto a su efecto antihipertensivo. Entonces es acá donde se da la terapia dual. Entonces el paciente no solo está con un fármaco, sino que está con dos fármacos para el control de la presión arterial, para lograr metas de presión arterial. Sí. Le mandan otro doctora, buenos días doctora, mi consulta es la siguiente, me duele al lado del corazón y me da como punzadas y cuando camino al lado, no sé, me imagino que es como ella está tratando de decir un dolor del lado del izquierdo, donde está el corazón, sí. Ajá. Entonces cuando camino rápido me canso y siento que se me corta bastante el oxígeno y le mando la foto de mi electrocardiograma. Mi nombre es Kenia y no soy hipertensa ni padezco de la presión arterial. La presión la anda en 120-80, eso está bien. Nos manda un electrocardiograma, ya se lo voy a mostrar, doctora, para que usted lo vea. No se distingue muy bien, pero... Bueno, en primera, no sé. Si el dolor en ella es punzante, eso tiene que ver con el pulmón. O sea, ella viene, respira y le punza, entonces es la pleura, o sea, eso es el pulmón, que quizás sea del lado izquierdo, bueno, quizás sea coincidencia, porque el dolor netamente cardíaco, el corazón en sí no duele, hasta que la isquemia es mayor. O sea, por ejemplo, cuando es que le agarra todo el músculo cardíaco, el infarto, entonces ahí empieza a tener un dolor, pero el dolor es de otra característica. El dolor de un infarto es un dolor opresivo, que literalmente el paciente dice, hay sensación de muerte, que no puedo ni respirar y le duele porque es, o sea, las características del dolor son diferentes. Ahora bien, hay que determinar si en ella yo le recomiendo, ¿verdad?, visitar al médico. En este contexto, porque los síntomas son muy... no se sabe, ¿verdad?, si es netamente de pulmón o de corazón, que visite a su internista o a un cardiólogo para determinar realmente cuál es el origen del dolor, porque si es un dolor punzante, tiene que ver ya con algo o netamente de pulmón o
de la pared torácica. Por ejemplo, hay pacientes que empiezan a tener costocondritis, la inflamación de estos cartílagos. Entonces viene y ella le dice, me duele, pero cuando uno le hace la presión sobre lo que es la región, entonces viene y ahí es donde le duele. Entonces es allí, es un dolor específico. Entonces ya las determinantes clínicas ya orientan. Por eso tiene que ser evaluada. Doctora, bueno, ella se hizo, Kenia, un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, ¿podría decirnos si es pulmón o corazón? Una prueba de esfuerzo nos sirve para determinar si ella hace anginas durante hace alguna actividad. Entonces, en ese contexto, ya nos dice que hay de base un proceso isquémico en el corazón. Entonces, aquí en este caso, sí, definitivamente ya sería. Exacto, así es el dolor, dice, con lo que usted está exteriorizándole a Kenia. Así es el dolor que ella siente, el dolor, ese dolor. Sí. Ok, entonces yo le recomiendo visitar al doctor en primera. Siempre su cardiólogo, que sea un cardiólogo que la o el internista, porque el dolor no es cardíaco, por lo que ella describe, no es. Ahora bien, ella dice que no es hipertensa. Ok, pero normal, yo le recomendaría a ella que, a pesar de que no es hipertensa, bueno, va a ir a donde el internista, igual le haga un mapeo, una monitorización ambulatoria de presión arterial, porque hay pacientes que hacen hipertensión nocturna. Entonces, en el día andan su presión bien, pero hacen hipertensión durante la noche. Entonces, hay que determinar realmente si esta paciente hace hipertensión durante la noche, entonces puede que sea hipertensa. Además de eso, si ella presenta palpitaciones, por ejemplo, una persona ansiosa que tiene mucho estrés, una persona que sea así, empieza a tener palpitaciones y con esas palpitaciones empieza dolor. Pero no es porque le duele el corazón, sino que simple y sencillamente tiene las palpitaciones, empieza a hiperventilar y empieza con dolores musculares. Sí, puede ser una pausa, doctora. Vamos a hablar al regreso de la placa ateromatosa o la placa de grasa que está dentro, se adhiere a la arteria. Si esto puede causar un cuadro de hipertensión en una persona, si lo puede causar en una persona este cuadro de hipertensión, y al eliminar esa placa ateromatosa, ya sea con ejercicio o en alimentación, podemos quitar la hipertensión. Lo hablaremos al regreso de la pausa, pero antes les dejo con esta buena información que nos tiene Janet Lagos acerca del ayote, la calabaza le llamarán en algunos lugares, no sé, tiene varios nombres, y además nos viene una receta muy rica de ayote en miel. Los diabéticos no, ¿verdad? Tal vez una puntita para quitarse el gusto por no comer mucho. Adelante, Janet. Hoy le hablamos acerca del ayote para conocer sus beneficios y le damos una práctica receta de ayote en miel. El ayote es rico en carbohidratos y carotenos, que son antioxidantes anticancerígenos. A su vez, contiene vitamina B1 y vitamina B2, que participan en los procesos metabólicos del organismo y la producción de energía corporal. Práctica receta de ayote en miel. Los ingredientes son un ayote pequeño, 2 tazas de agua, 2 sobres de canela en raja, una rapadura de dulce, 3 pimientas gordas, 2 clavos de olor. Para su preparación, lave el ayote, córtalo en pedazos pequeños y quítele las semillas. Luego agregue el agua a una olla grande y coloque el dulce, que se deshaga y ponga a hervir. Seguido coloque las piezas del ayote y los clavos de olor y la pimienta gorda y deje cocinar a temperatura media por 2 horas o dependiendo, hasta que esté bien cocido el ayote y pasado por completo por el dulce. Si el agua se consume, se puede agregar una taza más y que continúe hirviendo y listo a disfrutar de este exquisito y tradicional postre. Anímese a realizar esta práctica receta de ayote en miel y así aproveche de sus beneficios. Recuerde que en esta temporada la puede encontrar a muy bajo costo, así es que vaya a buscarlo al supermercado o al mercado de su preferencia. Qué bueno que sigue con nosotros en su programa Con Salud. Le invitamos para que siga con estas importantes llamadas al 2257-1704 o al 9902-9571, haciendo su consulta con la doctora Delmi Castillo, médico internista. ¿En qué nos habíamos quedado, doctora? En que los pacientes
ver si la presión. La presión, sí. Ay, pues se me olvidó. Y como estábamos hablando de otra cosa, estábamos de otra cosa, sí. Bueno, ¿qué pasa con la sí, ya me acordé, la placa ateromatosa? La placa ateromatosa. Bueno, es importante, bueno, a cualquiera le pasa, sí. Bueno, yo tengo que tener mi agenda para todo. Creo que es importante ver la producción, ¿verdad? De cómo se da la placa ateromatosa. Hay un daño, todos los vasos sanguíneos están recubiertos. A ver si buscamos una imagen, ¿verdad?, para que la gente que nos sigue por televisión la vea. Emita, por viene favor. Y esa placa ateromatosa va creciendo por acúmulo de diversas sustancias, ¿verdad? Moléculas que están en lo que es la circulación. Entonces viene y en sí la placa de ateroma nos predispone a lo que es el infarto en sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque al romperse la placa, viene esta y puede llegar a obstruir. Sí. Y esa placa de ateroma está en todas, como usted lo mencionaba, en todas las arterias. En todo, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Cuando se rompe esa placa en el cerebro, empieza a tener el paciente un derrame cerebral. ¿Qué pasa si esa placa se rompe en el corazón, en una de las arterias coronarias? El paciente tiene un infarto de miocardio. ¿Qué pasa si esa placa, esta es una arteria normal? Normal. La placa ateromatosa sería la capa de grasa, que se forma blanca en lo que es el endotelio, que es la capa interna. Dentro. El endotelio, como dice la imagen, es lo que reviste dentro del vaso, es esto, lo que está dentro. Entonces hay un daño a ese endotelio y empieza a acumularse allí. Que es asintomático. Sí, es asintomático. Muy probablemente todos nosotros tenemos nuestras pequeñas placas de ateroma en cualquiera de las arterias. Sí. Lo que pasa es que cuando esa placa se rompe, ya hay una oclusión. Esa luz del vaso, o sea, esa luz, esto que nosotros vemos acá, la luz se tapa, entonces no hay flujo. Entonces el paciente presenta una isquemia, un infarto. Si es acá, derrame. Aquí en el corazón, un infarto al miocardio. ¿Y qué pasa si esto se rompe, por ejemplo? Tenemos muchos pacientes, y más en los pacientes diabéticos, ojo, en los pacientes diabéticos, bastante problema en cuanto a la formación de esta placa en las extremidades. ¿Ok? Porque acordémonos, todos tenemos arterias en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si se forma esta placa de ateroma en las arterias de los miembros inferiores? Empieza a haber una disminución de la luz del vaso, empieza a hacerse más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Y qué pasa? Va disminuyendo el flujo de sangre que llega. Exacto, se pierde la irrigación. Entonces, aquí el paciente empieza a tener dolores. El dolor de isquemia es de cuando hay un proceso de isquemia en uno de los miembros inferiores, el dolor es inmenso, porque realmente duele, porque está prácticamente ese miembro inferior se está quedando sin oxígeno, sin irrigación. Entonces empieza a tener manifestaciones, se empieza a poner blanco, blanco, blanco ese pie, y luego el médico palpa pulsos y no tiene pulsos. Entonces le manda a hacer otros estudios más especializados de imágenes y determina que lo que hay ahí es que por las placas de ateroma no hay flujo sanguíneo. Entonces ahí ya interviene cirugía vascular, en donde va a colocarle, lo mismo que hace en el corazón acá, colocarle un stent, va a tratar de revascularizar. Si no se puede, si son muchas las colaterales, si son muchas arterias las afectadas, definitivamente pues hay casos, ¿verdad? Bastantes casos que el paciente termina en amputación, porque realmente no hay irrigación sanguínea, no hay mayor cosa que ofrecerle. Entonces, pero eso ya lo determina el cirujano vascular junto con el ortopeda, dependiendo de cuál sea el nivel donde está la afección en cuanto a la irrigación. Sí, mucho cuidado. Sí. Doctora, le hacen una pregunta acá y me quedé con la interrogante, era si una persona comienza a cambiar un estilo de vida, es decir, podemos hacer que esa placa ateromatosa se elimine, vaya eliminándose, la quitamos de nuestro cuerpo. Eliminarla, no. Pero sí
nosotros contribuiríamos a que ésta no siga su proceso natural. Sí. Exacto, que eliminarla no, pero sí mejoraríamos nosotros nuestro organismo, nuestro sistema en sí, porque detendríamos su progresión y además detendríamos la progresión de otras nuevas que se puedan ir formando. Pregunto, ¿el medio de contraste preventivo podría ayudarnos a determinar en qué arterias hay placas ateromatosas antes de sufrir las consecuencias como un infarto o un accidente cerebrovascular? Ok, por ejemplo, nosotros derivamos al paciente, como me llega un paciente con determinada sintomatología, un paciente que me dice que le duele el corazón cuando hace actividad física, ¿verdad? Entonces, eso no es normal. Ahí ya le mando a hacer la prueba de esfuerzo. Podemos ver en la imagen, esa es la placa de ateroma, que la pueden ver en la imagen de abajo. La imagen de arriba nos está dando cómo es el vaso sanguíneo de la arteria normal. Libre, normal. Exactamente, hay un buen flujo de sangre, pero con la placa ateromatosa, como pueden ver en la imagen de abajo, ya ese flujo va disminuyendo y es lo que pasa. Sí. Entonces, por ejemplo, con el medio de contraste, si el paciente me dice que definitivamente tiene un problema de dolor, ¿verdad?, que le da cuando hace alguna actividad, podemos nosotros mandar y realizarle a este paciente una prueba de esfuerzo, sí. Y ahí nos dice si hace o no hace isquemia, porque lo vemos en lo que es la monitorización de su electrocardiograma al momento que se está haciendo la prueba de esfuerzo. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen ya problemas de arteriopatía en cuanto a lo que es los miembros inferiores. ¿Qué pasa allí en los miembros inferiores? Acá el primer signo es que cuando el médico lo evalúa y palpa los pulsos, digamos, está el pulso femoral, el pulso que está detrás de lo que es la rodilla, el pulso popliteo, y también tenemos lo que es el pulso que está aquí arribita del pie. Entonces, el médico percibe que esos pulsos están disminuidos y el paciente le va a decir: doctor, yo me canso, me duelen las piernas cuando yo he caminado determinada distancia y tengo que parar para que no me duela, y luego vuelvo otra vez a caminar y luego me vuelvo a parar. Eso se llama claudicación intermitente. Hay algo allí en esas arterias de los miembros inferiores. En ese caso, ahí sí utilizamos ya sea una arteriografía, ¿verdad?, de los miembros inferiores para que nos pinte, ¿verdad?, el medio de contraste nos pinte dónde está el nivel de oclusión, o en su defecto una angiotac, que es con medio de contraste también de miembros inferiores. Claro, obviamente en esto nos estamos apoyando tanto el internista como el vascular. Sí, y pregunto aquí, por ejemplo, el ultrasonido Doppler también, que es otro examen. También el Doppler realiza, arterial, ¿verdad? También podemos, acordémonos que como todo es operador dependiente, entonces ya con el Doppler arterial, el ultrasonografista va a determinar a nivel dónde es que hay mayor estrechez, pero para determinar realmente se preferiría, si el paciente no tiene contraindicación, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente renal, un paciente que ya tiene problemas en cuanto a riñón, ahí sí hay que determinar si aplicarle o no medio de contraste, porque es más riesgo-beneficio, ¿verdad? Claro. Porque el contraste de por sí puede dañar el riñón. Bueno, claro, porque es una sustancia que se introduce en el cuerpo. Tengo poquito tiempo, doctora, y damos una breve respuesta a esta persona que nos ha escrito: doctora, a veces me pega dolor debajo de la mama izquierda, cuando me da como respirar despacio, y si no me duele, siempre al ratito se me quita, o sea, es como un espasmo que ella experimenta debajo de la mama izquierda. Podría ser muscular, aparenta ser muscular. Yo le recomendaría que ella, cuando le dé el dolor o en su evaluación, ¿verdad?, cuando vaya donde su médico que la trata, tiene que explicarle ese síntoma que está teniendo, porque si es constante, porque hay muchas otras preguntas, ella solamente nos está expresando lo que ella siente, pero ahí ya es pericia del clínico investigar más. Entonces hay que hacerle otro tipo de preguntas para ver si realmente es propiamente la pared torácica
o tiene que ver aquí pulmón o tiene que ver aquí netamente el corazón. Entonces hay que tener eso, ese detallito. Sí. Entonces yo les recomiendo a la persona que nos escribió que visite a su médico. Tiene que visitar a su médico y explicarle realmente lo que está teniendo. Porque yo le puedo decir, sí, es muscular, tómese un relajante muscular, pero ajá, ¿qué tal si no es eso? ¿Qué tal si es realmente un proceso de isquemia cardíaca que necesita ser manejado de otra forma? Bien, doctora, llegamos al final. ¿Dónde la localizamos en la consulta privada y pública? Bueno, estamos con todo gusto, ¿verdad?, para servirles en lo que es el Instituto Nacional del Diabético, ahí en horario matutino. Estamos de 7 a 1 para ir a asistir al instituto. Es importante llevar solamente la referencia de su médico y se le va a abocarse, ¿verdad?, a lo que es el área de admisión y allá se le da la fecha en donde lo vamos a ver. La primera consulta siempre va a ser con alguno de los médicos internistas que tenemos en el instituto y posteriormente, si vemos que es un caso muy complicado, lo seguimos manejando nosotros, o si no, lo derivamos a medicina general, que nuestros médicos generales también están capacitados para el manejo del paciente diabético. Ya por las tardes, pues estoy en lo que es Clínicas Climedenti, es ubicada en la colonia Kennedy, segunda entrada. Para hacer citas solamente tienen que llamar al 9508-9028 o mejor un WhatsApp, mejor los WhatsApp, porque a veces no puedo... 9508-9028. A veces no puedo contestar. Entonces, y los días sábados estamos en Comayagüela, en el Centro Médico Esther, también ahí estamos al llamado, para servir a aquella población de que, del otro lado, como dicen, no, que solo está por deduciar, no, estoy por los dos lados. Repetimos el número, doctora, 9508-9028. Excelente, está muy bien ahí, un WhatsApp. Muchísimas gracias, doctora, gracias. Qué gusto tenerla siempre acá con nosotros, aclarando todas estas dudas y especialmente este tema que está relacionado con el paciente diabético. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos, si quieren el programa de nuevo, verlo en repetición, pueden hacerlo a través de Suyapa TV a las 11 de la noche y mañana los espero con un tema siempre interesante. Hasta pronto.